Bueno, entonces tú ya ahí ya puedes ingresar, creo que ya ahí conoces más o menos cómo es el proceso de ingresar a este sistema. Eh, yo creo que ya a ustedes les di una explicación de las series documentales, del banco de datos, y yo creo que podemos saltar a las tablas documentales. De todos Sí, modos, si necesitamos repasar, en el video tutorial que le acabo de montar está la explicación de qué son las series, qué es el banco y para qué sirven las propiedades documentales. Entonces vamos a ir a las tablas documentales y ahí tenemos un documento que es el 100, que es el activo. O sea, ese es el documento donde se está cargando la configuración de los documentos. En la parte de acá abajo tenemos las dependencias y hasta el momento solamente está gerencia y cartera. Entonces, la primera tarea que teníamos es, es que o sea, que tuviéramos ya la definición de esas gerencias, cómo van a ser, qué gerencias hay en la empresa y luego pues vamos a comenzar a estudiar los documentos de cada una de esas gerencias. ¿Tú tienes de pronto ya esta información? no. Esa decisión, Saul dijo que la tomaba él Ajá. o no sabes. O sea, Mm, digo en forma de pregunta, porque creo que es él el que estructura eso. Yo lo que tengo, o sea, lo que yo tenía presente era que íbamos a hacer una prueba con un archivo madre que iba a llamar talento humano. listo. Entonces, bueno, pues creemos uno que se llame talento humano y lo que hacemos es hacer como el ejercicio. Saúl. Listo. Cuando yo selecciono aquí la gerencia y le doy el nombre, él me da un código con el que va a identificar los documentos que se creen. Entonces le doy a adicionar ahí y él me acaba de agregar talento humano al grupo de tendencias. ¿Tú sabes quién está a cargo de talento humano? Yo, Estás tú, Santa Franco. Ay, perdón. ¿Tú estás en el cargo de qué? ¿De auxiliar contable? ¿Cuál es tu cargo? analista contable. Listo. Bueno, lo voy a dejar así por el momento. Ay, no me pide correo electrónico. Contabilidad, ¿cierto? Señor, contabilidad@soldarco.com. Listo. Vale, perfecto. Entonces ahí queda configurado talento humano, al menos en el sistema. Y en la parte de acá abajo aparecen los documentos que están relacionados, o sea, que están cargados en el sistema. Pero muy seguramente esto es todo lo que hemos cargado como de pruebas, como que hemos hecho como pruebas allí y realmente no hay allí información. Entonces, ahorita sí vamos a agregarle ya los documentos que le corresponden. Entonces, tú tienes un grupo, me decías, tienes como unos documentos ahí. Ujú. ¿Qué documentos son los que tienes? Están las afiliaciones. Ah, tienes la historia laboral, Sí, seguramente. sí, sí. Ajá. Entonces, aquí en series están como los grandes grupos de los documentos. Lo que es historias aparece como, todo lo que sea historias de algo aparecen ahí, ya que aparece historia de proveedor, historias comerciales del cliente, historias de no sé qué caninos, eso es otra cosa, historias de importación, historia laboral. Y yo la historia laboral ya le había puesto, ya le había dicho Ujú. qué documentos la componen y creo que ustedes me lo habían mandado. Entonces yo creo que ya están los que deben ser. Está la hoja de vida del colaborador, la cédula de ciudadanía, la afiliación de ARL, afiliación de EPS. Está como cada una de los documentos que corresponden al colaborador. Listo, están ahí creados. Y si faltan, ¿uno puede ingresarlos? Sí, si llegaran a faltar, se pueden Sí, ya agregar vi en que esta. falta uno. Ajá, ¿cuál falta? A los colaboradores han dado diplomas y también están afiliados a los seguros. Entonces, como digamos un seguro Ezequiel, por ejemplo. Mm, Entonces también eso queda en el archivo. Y también hay acuerdos. Por ejemplo, yo tengo un acuerdo aparte de mi, como de mi contrato, es ajá. de el teletrabajo. mm, Afiliación.
Exequial. Afiliaciones exequiales. Entonces, si esos Afiliaciones acuerdos exequiales. se dan con varios trabajadores en sus Acuerdos. pagos salariales, no salariales, todo ese tema. Ok, listo. Entonces mira que ahí acabo de meter el de acuerdos y los diplomas. Y dotación también. Hay una entrega de dotación, algo así. Ujú, que donde ellos firman que a nosotros firmamos que se nos entregó dotación. Entrega de dotaciones. Listo. Y acá hay un botoncito que dice guardar. Y entonces él lo que hace es anexar esos documentos. Ahí mira, ahí me quedó ya anexado. Afiliación exequial. ¿Dónde le eh, dice empleo. guardar, Alex? Aquí arribita dice guardar. Ah, ok, listo, listo. ¿Listo? Vale, entonces ahí ya está. En la parte de acá está como la configuración, o sea, ahí ya lo creamos y aquí lo vamos a configurar. Este de acá, que se llama propiedades del archivo, son datos que el sistema también va a preguntar cuando comencemos a subir esos archivos al sistema. Entonces, voy a saltar este para explicarte como los más suaves, como ir con los más suavecitos, y luego vamos a ir saltando a ese de propiedades, que ese es más duro. Este que tiene de duro o de complejo, que este tiene una relación con el sistema multisys. Entonces hay que saber las bases de datos dónde están para poder crear como esas relaciones que tengan esa configuración. Pero listo, supongamos que vamos con este de almacenamiento digital. Entonces, él aquí lo que nos está preguntando es estos archivos, cuando se comiencen a subir al sistema, ¿cómo se van a organizar? ¿Cómo a qué tabla se van a ir? ¿Dónde se van a representar que están almacenados? ¿Para qué es eso? Para que pues sea más fácil ubicarlos. Entonces uno podría decir que todos que son acuerdos deberían ir a una carpeta que se llame acuerdos. Acuerdos. Entonces Acuerdos de esto todo es, tipo. ajá, sí. Ok. Pues tenemos una carpeta y una subcarpeta. Entonces podemos tener talento humano como carpeta y acuerdos. Esto es un ejemplo, ¿no? Le voy a dar clic en guardar, porque no sé finalmente, Saúl, cómo quiera organizar toda esta información. Ok. Y a toda esta además le voy a decir que está en talento humano, pero que ya está en hoja de vida. Y entonces, mira, esto otro todo lo voy a mandar a otra carpeta distinta que se va a llamar hoja de vida. Toda esta información de acá. Luego viene los permisos de los documentos, o sea, quienes pueden visualizar o usar esos documentos. Entonces vamos a decirle que tiene visualización y eliminación y vamos a agregar a Stephanie Santa y metámosle a Saúl León también. Entonces le voy a actualizar permisos. Y obviamente pues aquí tendrías que componer todos los otros usuarios del sistema, cómo queremos que se comporte el sistema. ¿No te parece curioso que no aparecen todos los... Ah, ya sí, obvio, no aparecen todos los usuarios porque como estamos es en Bitcode, si estuviéramos en Soldarco, sí cargaría todos los usuarios de la red. Aquí están solo los de la gente que está trabajando en esta prueba. Entonces, esto de aquí, hasta este cuadro donde llenamos los permisos, estamos llenando solamente como la configuración de uso. Pero él también me pide una cosa que se llama la tabla de la gestión documental. Entonces él me dice, bueno, estos documentos, ¿cómo se manejan? ¿Físicos o electrónicos? Entonces aquí ya es como ir marcando. ¿Qué nivel de seguridad tienen? ¿Son secretos, restringidos o de uso general? Estos son restringidos porque los pueden usar unos usuarios, más no son secretos que ya es un nivel muy mínimo de usuarios, ¿no? Esto Ujú. casi que los empleados pueden manejar esta información, pero ya secreto es que solamente de pronto los Los dueños del negocio, dueños. ajá, dueños, Ujú. exacto. Tiempo de retención de la información en el archivo de gestión, o sea, cuando se está operando, muy seguramente eso está un año. Y en el archivo central, como estos temas de nómina, muy seguramente son como 100 años. Con este botoncito de aquí de guardar, esta información que estoy metiendo se va a ir guardando. Ahora la disposición final, esto sí, esto es de conservación total, o tiene eliminación, o tiene digitalización en un momento dado. Entonces aquí se marca esas características. Entonces ahí ya quedó, ya ahí queda como al menos este paquetico queda
queda creado. ¿Tú tienes algún otro paquete de datos o solamente tenemos esto de la historia laboral? No, solo eso, ¿viste? Solo de la historia laboral. Listo, entonces ya ahí quedó como configurado lo que es la historia laboral. Si nos vamos acá atrás y le damos a actualizar, aquí ya nos va a aparecer la información que cargamos. Lo que tiene que ver con esa tradición, seguridad, con la tabla como de la gestión documental. Entonces él me está diciendo estos documentos se comportan así. Si yo volviese aquí a la tabla de retención y le doy otra vez a Stephanie Santa y le doy otra vez, vamos a buscarlo así, bueno, sí, buscámoslo por aquí, en historias. ¿Alex, estás grabando? Y yo estoy grabando Ok, listo. historias por aquí. Me va a aparecer en gris esta porque ya está guardada. Si yo le doy clic allí, acá la información que guardamos va a seguir ahí cada uno de esos datos. Entonces, todo esto que estamos aquí llenando es como la configuración de los documentos, de cómo se van a comportar los documentos. Cuando esa configuración la tengamos lista y nos devolvamos a módulos, aquí hay otro módulo que se llama Archivo Documento Central. Aquí es donde van a ir a parar esos documentos. Pero, perdona, yo me voy a regresar y me voy a dar permisos porque no tengo permisos y entonces va a pasar que lo que haga no se va a ver. Alex, y te quería preguntar que cuando uno suba los archivos, y digamos, no sé, el contrato está a un año, se cumplió un año y se lo vamos a cambiar por otro indefinido, entonces hay que actualizarlo, también se puede, ¿cierto? Sí, La también se opción puede de hacer. editar, borrar, subir, así. Sí, también se puede. Aunque bueno, si un contrato, por ejemplo, una persona firmó un contrato como tal y ya está firmado, ese ya se debería quedar ahí en la historia. Ah, ok, El, sí, ese tienes otro, razón. ajá, ese otro debería ser un nuevo documento. Entonces aquí me voy a dar al usuario de clon, que es con el que yo estoy trabajando, le voy a dar también permisos para que me permita a mí hacer operaciones. Si no, pues no vamos a poder ver el trabajo. Entonces nos vamos aquí a módulos, pues vemos al archivo de documento central y en la parte de arriba hay unos filtros. Mira que él ya creó la carpeta de talento humano, la de acuerdos y la de hoja de vida, que fueron las carpetas que creamos, pero no contienen nada porque no hemos subido ningún archivo. Entonces le vamos a dar clic en nuevo. Aquí le voy a decir que suba un archivo. Voy a decirle que suba esta imagencita y él me carga esa imagen ahí. Entonces yo a esto le voy a decir que esto es una cédula. Entonces él me dice, esto es una cédula de ciudadanía y colaborador. Entonces lo selecciono y se estalla. Listo. Entonces ahí hago la selección y él me acaba ya como de seleccionar esa marca que tiene ahí. Si yo le doy aquí a actualizar, él se desaparece porque ya lo guardó, ya sabe que es ese documento y aquí ya aparece y ya comienza a salir toda esa información que hemos cargado en el sistema. Entonces, a medida que vayamos cargando, pues se va a subir esta información al sistema. ¿Qué le falta? Pues que estos tienen una cédula de ciudadanía, pero no se sabe de quién es, de qué cédula es eso, a qué persona corresponde. Entonces, ahí es donde viene esa parte que te decía que tiene como más detalle. Vamos a abrirlo otra vez. Vamos a seleccionar la dependencia. A decir que historias. ¿Y tú tienes ahí alguna historia de alguien? Sí, yo estaba revisando mi carpeta y yo alcancé a escanear lo que tenía, pero por ejemplo ahí me di cuenta que hay unas cosas pues que hay que actualizarlas y otras que faltan. Mm, Pero interesante. sí tengo varios que fueron las afiliaciones, el acuerdo, mi cédula, mi certificación bancaria, un Mm, diploma, pero los tengo en mi escritorio, ¿te los mando para hacer la prueba? sí, regálame unitos. Sí, puede servir. Ah, Saúl dice que listo. tú me das el usuario.
el usuario del sistema de Soldarco. Eso dijo, o no sé si está confundido con el de ustedes. Yo creo, sí, porque este ya lo tienes. Ujú. Este ya tienes el usuario. Bueno, voy a quitar esto aquí para hacer como el ejercicio bien, porque listo. Entonces, tú me lo mandas por WhatsApp, ¿cierto? Ah, ya, listo. Ya te lo iba a enviar al correo, pero ya te lo mando por WhatsApp. Listo. Voy a eliminar este para que subamos uno correcto. ¿Te mando todos los que tengo o solo unos? No, solo unos como para que veamos el ejercicio. Y yo creo que ya allá lo que hacemos es recopilar, o sea, que recopiles el de varios usuarios ya completo y repites Ujú. tú el ejercicio ya haciéndolo el ejercicio más completo. Listo. Ahí la ruta para empezar a subir esos archivos, ¿cómo es? Listo, voy a descargar estos un Ujú. segundito y hago el ejercicio desde el proceso de la descarga. Claro, listo. Guardar. El tema va a estar en la configuración de cada documento, qué información queremos almacenar. Listo, aquí hay un módulo que se llama archivo documental, no sé si lo estás viendo, Sí. entonces le vamos a dar clic allí y luego le voy a dar clic en nuevo y tú me pasaste varios archivos, entonces yo también puedo entrar acá al escritorio, yo los descargué aquí, los tres que me pasaste, sí, tres, y los puedo seleccionar y les digo abrir y él me pasa los tres documentos, me los descarga. Y aquí en la parte de abajo me dice que el nombre que tienen esos archivos y quién es el usuario que los está subiendo. Y también cuándo fueron agregados. O sea, la fecha de hoy, la fecha, hora, minuto, segundo de hoy. Entonces me dice que es una afiliación de ARL. Entonces yo escribo aquí ARL y él me dice, ah, eso es una afiliación del ARL del colaborador o es la desafiliación. Entonces yo selecciono el primero que es la afiliación. Bueno, eso tengo que hacerlo con el teclado, Por afiliación. ejemplo, esta afiliación a la ARL, ahí está Colmena, creo que era antes, pero ya cambiamos a Sura. Entonces ahí quedarían los que ya alcanzaron a tener ese, Ujú. subiríamos ese más el de Sura, ¿verdad? Sí se pueden Sí, los dos conceptos en un solo colaborador. sí. Sí, ok. Entonces, ok, entonces para allá va esa parte que estás diciendo que es muy interesante. O sea, yo acabo de subir la afiliación, pero supongamos que Saúl dice, o, o tú lo miras y bueno, sí, ahí está, pero qué bueno que yo pudiera saber de qué cédula, de qué persona es esa afiliación de ARL y qué entidad es y en qué fecha se hizo esa afiliación. Entonces, uno se devuelve acá al módulo de la configuración del sistema y vamos a buscar la afiliación de la ARL. Aquí está, afiliación ARL del colaborador. Ese mismo documento que estamos nombrando aquí. Ujú. Y vamos a decirle que yo necesito la cédula. Entonces, aquí te diríamos cédula y le digo que es un dato tipo texto y le digo guardar. Entonces, vamos otra vez atrás. Vamos a quitarle el nombre. Afiliación ARL del colaborador. Entonces, cuando ya le doy la afiliación, me dice, ah, bueno, dame el dato de la cédula. Ya me lo está pidiendo. ¿Por qué? Porque lo agregamos aquí, porque le agregamos un campo nuevo. Entonces, esa parte la van a poder configurar ustedes. ¿Qué datos quieren que se pidan? Supongamos que también quisiéramos el año. Eso es un periodo. Guardar. Lo que me hizo fue guardar mes. Listo. Bueno, sí, hay que afiliación. Año. Démoslo otra vez. Entonces ahora ya me dice el año y también me pide la cédula. Me pide ambas información, me pide ambos campos. Y si no ingreso, no te deja guardar. Y si no ingresas, se queda como un documento pendiente de capturar la data, como que si no Ah, ha ok. terminado. Es año 2023.
es la afiliación y la cédula. 1006. No, espérate que yo hago trampa por aquí. No, Y identificación. Yo tengo por aquí y no me funcionó. ¿Y por qué no funcionó Santa Valentina? Bueno, si me lo regalas. claro, 1006, 109, 299. 0,299. Listo. Entonces, mira, cuando me paro ya en otra cajita, la siguiente, estos dos se ponen en gris porque me dice, ah, listo, ya los tengo. De hecho, si le voy a actualizar, ese desaparece de aquí porque ese documento ya está actualizado. Te voy a parar otra vez acá y le voy a dar a actualizar. Entonces, acá ya me aparece que ya tengo el primer documento, la afiliación ARL del año tal, de la cédula tal. Ya me aparece esa información. Y en documentos sin identificar también aparecen esos otros dos documentos que están pendientes. Van a aparecer tanto aquí en el proceso de la carga como Ujú. acá en documentos sin identificar. Entonces, por ejemplo, por decir algo, Alejandro sube una cuenta de cobro o sube un recibo, pues esa información se va a ir a parar a esta herramienta, que es la herramienta que en cierta forma deja como pendientes todas esas revisiones por hacer. Si los documentos son PDF o son documentos de imágenes, el botoncito aquí que dice como que aparece un ojo, me permite visualizar los documentos. Entonces, acuerdo teletrabajo. Ah, bueno, esto es un acuerdo. Por aquí viene acuerdo. Entonces, si le diera otra vez a actualizar, desaparece y ya me debería aparecer aquí acuerdos. Si yo le doy al filtro, creo que creamos un filtro de acuerdos y le doy el chulo aquí de filtro, me aparece, o sea, yo le doy chulo de acuerdos, ya aparece solamente el acuerdo, porque resulta que aquí en la configuración, no en la de propiedades, sino ya en la de administración de los archivos, este de aquí, le dijimos que los acuerdos se vayan a la carpeta de acuerdos. Ok, Entonces mira que ya, sí, entonces nos permite como clasificar. Entonces si fuéramos a buscar un acuerdo en el sistema, si estuviéramos buscando documentos que son acuerdos, le damos acuerdos y ya todos los acuerdos en el sistema. ¿Listo? listo. Eh, Vea, pero si uno va ingresando así documentos y documentos, pero después dicen, no, es que ese documento necesito que también pidan cédula, o número y año, y si no, y si se han ido subiendo sin eso, ¿qué pasa? vale, perfecto. Entonces nos vamos a devolver a los acuerdos. Están acuerdos, acuerdos. Y vamos a agregarle uno que diga mm, origen, como algo así, como para que ahí le puedan colocar que ese acuerdo es eh, de qué empresa es, ¿no? Ujú. Entonces le damos a agregar y a veces le agrego una propiedad, le damos a actualizar y aquí ya nos aparece que le falta la propiedad de origen. Entonces, Ok. esto era de CompuTrabajo, ¿listo? Igual también puede pasar que lo clasifique como un acuerdo y luego alguien lo revisó y dijo, ve, pero eso no es un acuerdo, eso quedó mal clasificado. Aquí hay una cosa que parece una llave, le da clic ahí y se le dice reclasificar y me abre los espacios para que vuelva otra vez a darle la clasificación al documento, o sea, que lo identifique correctamente. Y ya lo que Ok. necesito es descargar ese archivo, necesito verlo. Entonces aquí hay como una especie con una nube, como una flecha hacia abajo. Yo le doy clic y él me descarga el archivo, me lo deja, no sé si alcanzas ahí a ver que descargo un zip, Sí, ahí lo veo. correcto. Lo otro que pudiera pasar es que yo necesito los dos archivos también, entonces le doy descargar acá arriba y ya me descarga un zip que contiene los dos archivos. Es como facilitar el proceso de la descarga de los archivos. Listo. Otras cosas que pueden suceder aquí es que ya necesitas buscar un documento, necesitas buscar una cédula. Entonces aquí le puedo decir que me busque eh, un documento que contenga esa identificación. Entonces él me trae, este señor tiene esa identificación. Listo. O bueno, supongamos que tienes este archivo
Tienes este archivo que son las afiliaciones de ARL y necesitas buscarlas del año 2023. Bueno, aquí hubiéramos podido colocarle también, a ver, volvamos a las afiliaciones de ARL. Vamos a buscarle el periodo. Periodo, tipo número. Sí, tengo más marcados por aquí. Ajá. Y le digo que guardar. Entonces el periodo. Es el periodo 20, periodo 1. Entonces ya me quedo del 2023 del periodo 1. Okey. Entonces, si necesitáramos buscar un documento ya particular, necesitamos buscar las afiliaciones de la ARL. Entonces, aquí en el filtro le decimos ARL, decir algo. Él me dice, ah, listo, ¿qué necesita? ¿Las afiliaciones o las desafiliaciones? Entonces, le digo que las afiliaciones, le digo que agregue este filtro y él me dice, ah, bueno, ¿qué necesita buscar? ¿Desde una cédula, desde un año, desde un periodo? Entonces, yo le voy a decir que el 2023 y necesito las del periodo 1. Y le digo que actualice este filtro. Entonces creo que me hizo quedar mal. Ya me toca revisarlo. ¿Aparecieron El los de, 2? sí, aparecieron las dos. Sí, debería solo votarme uno. Solo debería votarme el del 2023. Entonces, ¿qué debería hacer este filtro? Buscar específicamente, pero buscar las condiciones que se le Que están yo le dando. O sea, coloco. ajá, exacto, con esas condiciones. Incluso aquí también debería permitir decirle que quiero liberar como ese filtro y esto también se me está haciendo quedar mal. Él debería permitirme buscar el de un periodo hasta un periodo, lo mismo con el año, o sea, buscar como una especie de rango de la información. Y ese filtro eh, se podría hacer con este documento y si de pronto necesito buscar otro documento, o sea, que concuerde con que busque eso y que también busque los acuerdos, entonces también le puedo decir, búsqueme también los acuerdos. Entonces agregar como dos filtros, pero algo está pasando ahí, algo tengo que revisar con ese filtro que está molestando. Entonces, esas son como las características de los temas de los filtros. Vamos a darle a actualizar aquí. Listo. Entonces, el filtro también se queda como en el usuario. O sea, si tú llegaste, hiciste ese filtro y lo dejas ahí, el filtro se queda ahí guardado. Otra opción que tiene esto es agregar como una especie de filtro ya establecido. O sea, que tú le digas, yo necesito mm, salud, salud. Y puedes decirle que ese filtro es privado, solamente lo utilizas tú. Entonces le dices agregar y él guarda ese filtro y luego yo le doy los parámetros. Y aquí también me hizo quedar mal, me está fallando todo. Aquí me debe dar la lista de los posibles documentos que yo voy a agregar a él. O sea, ahí ya le puedo dejar como los documentos ya listos para que cuando se haga la operación del filtro no sea sino filtrar con ese conjunto. Entonces, pues ahí queda que qué tarea seguiría entonces es que podamos subir los documentos y decirle qué información adicional queremos ligar a cada uno de los archivos que se van a subir. Porque sí, esto es muy importante que esté, o sea, que por ejemplo esté la identificación para que yo pueda venir acá y poderle decir, bueno, yo voy a buscar todo lo de una persona, un colaborador, un cliente, cómo necesito cargarlos en el sistema. Yo creo que Okey. deberíamos hacer como el ejercicio de cargar al menos unos 2 o 3 empleados y ya le mostramos a Saúl, mire, Saúl, quedaron organizados así, eh, cómo los ve, cómo ves la información cargada en el sistema. Listo. Cuando uno va metiendo esos filtros, cuando yo me salgo y vuelvo a entrar, ¿siguen esos filtros? Ellos ya desaparecen ahí. Ah, ya, estos filtros que están aquí, por decir algo, el ARL, funciona muy bien. Ya lo reviso a ver qué es lo que pasa. Y yo creé este filtro y me Ujú. voy, tengo que salir, entro a otro módulo, vuelvo. Vuelvo al archivo documento, pues ese filtro se queda a nivel de usuario, o sea, ese filtro fue el último que hiciste, él conserva ese filtro ahí.
Él sigue en esa misma lógica de filtro, esperando consultar la misma información. Bueno, hay algo que eh, también tengo que comentarte. Acá abajo aparece tabla documental número 100. Quiere decir que esta tabla documental fue la que le dio esas características a ese y le dio esos, dijo que estos eran los documentos que correspondían. Pero mañana Saúl dice, no, yo quiero cambiar las dependencias y de esos nombres de los documentos también los quiero cambiar. Entonces él crea otra estructura de documentos. Entonces ya uno ya va a poder buscar o por esta, que es por la que está activa, o buscar los documentos en una estructura distinta. Por decir algo, mañana, qué sé yo, la EPS, las EPS dicen que la afiliación ya no se llama afiliación ARL porque ya se convirtió en afiliación única. Y la afiliación única incluye todo lo anterior. Entonces, en cierta forma, la idea es poder conservar la historia y decir que, bueno, antes eso se hacía así, las afiliaciones que se llamaban afiliaciones ARL ahí están guardadas, pero las nuevas afiliaciones únicas de pronto van a estar en otro número de documento, en otro lote de documento donde se van a poder almacenar. Entonces eso también nos permite hacer generar esa estructura. Ok, listo. ¿Listo? Entonces yo voy a revisar qué es lo que pasa con los filtros. De hecho, con este mismo ejercicio me sirve para validarlo y te pongo ahí el- por el chat, te digo, mira, ya está solucionado y de pronto te subo un video, mira, así quedó, así es como se tenía que operar Listo, yo el empiezo con el proceso del mío filtro. y cuando tenga otros dos, Ajá, te aviso para programar con Saúl entonces. listo, perfecto. Cuando hayamos cargado eso, si tengamos eso solucionado, te comento qué es el tema de aprobación de los documentos. O sea, volvemos y los damos y vemos cuál es el proceso de aprobación. Pero más o menos, en resumen, aquí pasó Ujú. también lo siguiente. Aquí teníamos esto. Vamos a buscar la historia, filtrar, historia. Y entonces aquí están las historias, aquí están historias laborales. Y por aquí teníamos el tema de los permisos. Hay un permiso que se llama aprobar. Entonces, cuando el sistema detecte que al menos en un usuario está dado un permiso de aprobar, los documentos ya no van a aparecer directamente aquí, sino que se van a ir a documentos sin aprobar. Y ese usuario, que es el que tiene el permiso, es el que puede darle el aprobado a ese documento. Cuando él le dé el aprobado, pues el documento sí puede saltar acá. Entonces, por decir algo, un permiso, un documento, un formato de permiso. Entonces, el permiso lo podría subir el mismo colaborador. O sea, el usuario, la persona que está pidiendo el permiso sube su documento, tú llegas acá, le das a aprobar al documento y cuando el documento está aprobado, pues sí va a poder entrar a la historia del usuario como tal. Ok, Ajá. Eso es porque, pues, sí, algunos documentos tienen que pasar por ese estatus antes de aprobación, hacer. ajá. Ajá, antes de ser documentos que sí se puedan consultar. Y bueno, pues no sé qué otros documentos tengan la misma funcionalidad, o sea, que no pasen directamente al sistema, sino que requieran ese proceso de aprobación para poder integrarse. Entonces, pues nada, eso es básicamente todo. Creo que lo más importante es que puedas recoger los documentos y agregar las tablas documentales, irlos categorizando que cuando lleguen aquí, ya vimos que cuando lo agrego para un filtro como avanzado, él debería poderme filtrar por esas etiquetas que yo creé. Y entonces, si uno sube los archivos y no tienen esas etiquetas, pues luego las búsquedas no van a ser tan buenas, tan fáciles de hacer. Entonces van a depender de que tenga un filtro potente en la información. Listo. Entonces, eso es todo, compañera. Hmm, es Y eso trabajo. de ahí para allá es una tonelada de trabajo. Eso sí, Ok, claro, eso es listo. fuerte. Entonces yo te aviso cuando... ¿Esta grabación dónde queda? ¿Aquí en el chat? Sí, esa queda en el chat. Yo, Ok, bueno, listo. te estaba comentando que aquí en el sistema tenemos la opción de formación y ahí quedó la guía. Entonces, pues voy a intentar descargarla a ver cómo me va y si la puedo subir a YouTube para que quede ahí como gestión de documentos y quede otro módulo que llame grabaciones y quede la grabación una vez dentro del sistema la grabación.
Listo. Ve, Alex, ¿Listo? entonces esto que voy a empezar a subir, lo hago con el nuevo usuario que me va a dar Saúl. Esto no, con este mismo usuario que ya Ah, tienes, lo bueno, subimos listo. aquí y lo probamos. Sí, porque el servidor de Soldarco me está dando mucho problema. Ya me demoro hasta 3 4 horas haciendo una actualización de sistema y ya le hemos dicho a él. Entonces él dijo que ya lo iba a solucionar. Entonces necesitamos que nos solucione eso para poder hacer una migración de esto. Si no, me va a tener ahí y muy fuerte. Años. Me va a Listo. tener aquí años. Listo. Bueno, Listo, Alex, pues, muchas gracias. ok, vale. Bueno, chao.